Bueno, si cuando quieras. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, el encuentro de hoy tiene que ver con un texto que habíamos propuesto que leyeran, que es un libro de Daniel García Delgado, que es Estado, Sociedad y Pandemia. García Delgado es un politólogo argentino muy reconocido, sobre todo justamente por sus estudios sobre Estado y sociedad. Así que, como el día de hoy, dentro de la programación que les pasamos, tiene que ver con una mirada al contexto de intervención, al escenario de intervención, yo empezaría comentando algunos aspectos que me parecen sobresalientes del libro de García Delgado. Eh, Después hablaríamos un poco de contexto y pandemia, y después hablaríamos un poco de contexto en general. O sea que hoy la idea es que pongamos, yo diría, la mirada en lo macro social para ubicarnos dentro de lo que venimos conversando en el contexto de la materia. En principio, el libro, bueno, se llama Estado, Sociedad y Pandemia. Eh, bueno, y empiezo comentándolo, con lo que a mí me parece relevante. Si ustedes tienen alguna observación, pregunta, duda, inquietud, lo único que tienen que hacer es abrir el micrófono, preguntar o mandar un mensaje a través del chat, como estamos haciendo en todos los encuentros. En principio, lo que plantea este autor es algo que es obvio, pero que vale la pena ubicarlo dentro de lo que sería un pensamiento social. Es la idea de la pandemia como un fenómeno inesperado. O sea, esto es una obviedad, pero sí es importante tenerla en cuenta. Es decir, en febrero del 2020, en nuestro país, nadie pensaba que íbamos a tener un episodio tan dramático, tan terrible, tan complejo y con tanta duración que continúa, digamos, hasta hoy, que estamos 2 años después, ¿no? Y ustedes recuerdan que el ASPO se decretó, se declaró en la primera quincena de marzo del 2020. En principio, lo de fenómeno inesperado implica encontrar un país se encuentra, o un estado, se encuentra con un fenómeno inesperado y con un nivel, yo agregaría, de debilidad bastante significativo. O sea, la Argentina bueno, llega la pandemia y empiezan a llegar los primeros casos, recién había estado consolidando, recuperando parte de su sistema de salud, que había sido desmantelado por el gobierno anterior, incluso no había ministerio de salud. Y hubo, digamos, una fuerte presencia de lo estatal, en principio en lo que fue el reforzamiento, digamos, del sistema de salud a nivel general, y tanto en hospitales nacionales, provinciales como municipales. Y también otra cuestión de la cual se encarga el Estado en ese contexto es la de conseguir los insumos necesarios. Eso es reciente de lo que estamos hablando, pero es interesante sistematizarlo. Ustedes seguramente recordarán que había hasta escasez de respiradores, por ejemplo, hasta de barbijos. Hubo que empezar a fabricar barbijos, no se sabía bien cómo se fabricaban. El CONICET llegó a fabricar barbijos unos meses después. Era difícil conseguir respiradores, entonces eran los estados los que los conseguían. Incluso había pujas de estados sobre respiradores. No sé si ustedes recordarán, pero un episodio que yo no recuerdo bien, pero no importa bien, no son significativos los datos concretos, donde yo creo que un avión que llevaba respiradores hacia España hace una escala en Turquía y Turquía se queda con los respiradores que iban para España. O sea, ese tipo de cuestiones eran impensadas un año antes o 6 meses antes y empezaban a ocurrir. Lo que implica, digamos, desde el punto de vista de la mirada al Estado, de la mirada de las políticas públicas, de la mirada de las políticas sociales, de la mirada de las políticas de salud,
digamos, un papel que el Estado se encuentra como inesperado, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que incluso esto se ve muy claro en nuestro país, ¿no? Donde había una predominancia durante los 4 años de gobierno de Macri en el mercado por encima del Estado. Es decir, eh, era una idea de regulación de la sociedad a través del mercado y con muy poca regulación del Estado y una fuerte tendencia a la privatización. Eso es concreto a la vista y es estadístico. Entonces eso marca un poco las características como crisis sanitaria, económica y obviamente la pandemia Dale, a también ver. trae una crisis política. Eh, No pegues, en ese, pasa. creo que Lucía, si podés apagar el micrófono, estaría bueno. Nada. Bueno, No, sos una talada, porque a vos no te gusta que te jodan. No, yo sé, pero estaba ahí. bueno, seguimos. Bueno, seguimos igual. Linda el agua. Bien. Sí, se lo pagué. Bueno, sí, Se lo pagué silenciar. yo. Listo, bueno, gracias. Bueno, después lo editamos o lo dejamos así, nos queda como una anécdota. Entonces estábamos con la pandemia como fenómeno de crisis sanitaria, política y obviamente de crisis económica. Por otro lado también, un tema que aparece en el texto de García Delgado es el concepto de Estado como mediador, que es un tema que García Delgado trabaja desde su primer libro, que se llamó justamente Estado y Sociedad, a este le agrega Estado y Sociedad y Pandemia. La idea de las relaciones que existen entre el Estado y la sociedad, y en este caso, desde el punto de vista de las políticas públicas, las políticas sociales y las políticas sanitarias, lo interesante es ver cómo esto se ve afectado en función de analizar digamos, los elementos de mediación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y generalmente él habla de 5 elementos de mediación en sus textos, que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural y con lo jurídico, ¿no? Y también, si han leído el texto, y sobre todo si han leído la introducción al texto, él también cita algunos autores que empiezan a hacer afirmaciones con respecto al inicio de la pandemia, como Slavoj Zizek, o Agamben, o Jorge Alemán, que van haciendo, digamos, afirmaciones. Zizek dice, bueno, es que lo que se viene es una especie de neocomunismo, tirando hacia el comunitarismo, otros plantean otras cosas. Esa confusión también confunde a la política pública, creo que es un poco lo que plantea el mensaje del texto de García Delgado. Y por otro lado también, algo que sí va marcándose en la pandemia es una presencia fuerte del Estado, y también con una fuerte presencia de nuevas o diferentes, mejor dicho, alternativas desde lo que técnicamente se llama sociedad civil. Es decir, los movimientos sociales, por ejemplo, tienen un rol bastante significativo, digamos, en este fenómeno. También todo lo que tiene que ver con ciencia y técnica, no solamente lo estatal, sino también lo paraestatal o lo privado, en el sentido, por ejemplo, de la fabricación posterior, un año después, de vacunas, o de elementos de equipamiento sanitario, y también una mayor autonomía por parte de las provincias en función de decidir qué medidas tomar frente a la cuestión. Todo esto, que lo hemos vivido en los últimos 2 años, es analizable, es sistematizable, y básicamente me parece que es interesante pensarlo como algo totalmente novedoso, diría yo. Es decir, esto era imposible de ser pensado, vuelvo a decirlo, en otras palabras, unos meses antes. Por otro lado también hay otro tema que García Delgado trabaja, si no me equivoco, en el capítulo 2 del libro,
que tiene que ver con la geopolítica de la pandemia. Y ahí aparece otra gran debilidad en la cual se ubica la Argentina. Es decir, la región, y la región incluye a nuestro país, se encuentra, la pandemia la sorprende con una gran debilidad política. Esto implica, por ejemplo, para explicarlo rápidamente, o para compartirlo rápidamente, es que el Mercosur nunca había estado tan débil como cuando aparece la pandemia. La UNASUR estaba, de hecho, ya desarmada, por decirlo de alguna manera, que era otra asociación de estados de Sudamérica, la UNASUR. Y la CELAC, como asociación de estados latinoamericanos, también estaba fuertemente desmantelada por políticas neoliberales de diferentes países, no solamente los que había tenido la Argentina. Y esa cuestión de debilidad de los bloques a los que los países están asociados hace que se haga mucho más débil la posibilidad de negociar vacunas, por ejemplo, negociar insumos, negociar medicamentos, negociar digamos, los insumos para el cuidado. Y en ese sentido, cada gobierno fue resolviendo como pudo esa cuestión con muy poca asociatividad. No hubo, digamos, un Mercosur que reclamó por las vacunas. Hubo un país, Argentina, que reclamó, otro país, Uruguay, que reclamó. En el caso de Brasil, por la actitud de Bolsonaro, fueron los estados brasileños que salieron a buscar vacunas, no el estado brasileño. Y de alguna manera también lo hizo Paraguay, y también lo hizo Bolivia, y después tuvieron algún apoyo de la Argentina en función de las vacunas, por ejemplo. Entonces también eso marca un poco el contexto, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué tendrá que ver todo esto con intervención? Y básicamente esto tiene que ver con cómo se construye la incertidumbre, cómo se construye la vida cotidiana. Es decir, la incertidumbre, si me ubico hace un año y medio atrás, era no sé dónde me van a atender. No sé hasta dónde el sector privado, el sector de la seguridad social o el sector público tiene capacidad de asistencia. O hace un año no sé si voy a acceder rápidamente a la vacunación o cuándo accederé a la vacunación. Si ustedes recuerdan, el año pasado había mucho reclamo por vacunarse en un país que por lo menos la ventaja que tiene la Argentina en ese sentido es que tiene una fuerte tradición pro vacuna, ¿no? Pero también hubo mucho ruido con movimientos antivacuna, bastante pobres, por suerte diría yo, porque eso implica una mayor transmisibilidad de la enfermedad, y movimientos incluso anticuarentena. Ustedes recordarán que se hicieron marchas anticuarentenas, los famosos, las marchas con los flota flota y esas cosas que aparecían al principio de la pandemia. O sea que todo esto va construyendo, digamos, un escenario de intervención, e incluso esto dialogó, eso lo vamos a ver dentro de unos minutos, con la intervención del trabajo social en pandemia. Porque no solamente se trabajaba en función de la complejidad de la enfermedad, de la posibilidad de contagiarse, de pensar por primera vez como algo sostenido, el trabajo a distancia, por ejemplo. No solamente se trabajaba con eso, sino se trabajaba con la incertidumbre de la población, con la incertidumbre de la sociedad y con la incertidumbre de cada uno y una de nosotros. A eso me refiero. Entonces, el punto 2, la geopolítica no es un tema menor, porque afecta a los estados, y al afectar a los estados, afecta a las instituciones. Al afectar a las instituciones, afecta a las políticas públicas. Al afectar a las políticas públicas, afecta a la intervención en lo social. Un poco, diría yo, podríamos retomar el esquema del primer día, donde decíamos cuestión social, problema social, la agenda pública, política pública, institución, lugar de intervención. Podríamos traspolar esto al tema de la pandemia, leyendo desde allí o mirando desde allí el texto de García Delgado. Otra vía de entrada que propone el texto, que ya había sido adelantada por la CEPAL. La CEPAL es la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, es un organismo reconocido
mundialmente. Bueno, todos conocemos qué es la CEPAL. Tiene muy interesantes publicaciones, algunos podrán estar de acuerdo o no con lo que publica, hay algunas cosas que uno está de acuerdo que no, y otras que no, pero trabajan muy bien, digamos, tienen un observatorio bastante fuerte, bastante interesante con respecto a América Latina. Y la CEPAL produce un documento muy bueno, que eso lo podríamos compartir a quien lo quiera leer, pues ya es viejo. Ese documento lo produce, digamos, si no me equivoco, sería para mayo del 2020, o sea, apenas iniciada la pandemia, apenas llega la pandemia a América Latina, y plantea, digamos, algunas cuestiones que también retoma García Delgado. Por ejemplo, que una característica que tiene América Latina es la informalidad laboral. Y con informalidad laboral es mucho más difícil manejar el tema contagios. Y con informalidad laboral es mucho más factible que se incrementen los niveles de pobreza. Y que la precariedad laboral, que también es muy alta en América Latina y es muy alta en nuestro país, se transforme en informalidad laboral. Entonces, tenemos, digamos, un mundo del trabajo que ya venía siendo afectado por fuertes políticas neoliberales en toda América Latina, ahora también afectado por el fenómeno de la pandemia, sobre todo en la primera etapa, a partir de una mayor precariedad laboral, mayor informalidad laboral y pérdida de empleo, y la necesidad de desarrollar políticas públicas y políticas sociales que complementen de alguna manera esas pérdidas. Esas pérdidas. Esto lo hicieron, yo diría, prácticamente todos los países, diría, del continente, hasta los Estados Unidos, que es un país que es muy poco interventivo, por decirlo de alguna manera, desde las políticas públicas. Estados Unidos emitía un cheque, por ejemplo, con un valor que era como para, digamos, sostener parte de la cotidianeidad de las personas que habían quedado afectadas en sus empleos con la pandemia. O sea que también eso construye una forma de problemáticas sociales y de cuestión social que tiene que ver con, bueno, un punto concreto, que es el punto del trabajo. Entonces, si uno dice, bueno, la pandemia trajo empobrecimiento ¿desde dónde? Y lo miro desde la informalidad laboral, lo miro desde la precariedad laboral y lo miro a partir de la pérdida de empleo. Después del empleo se fue recuperando, pero estamos hablando de la primera etapa de la pandemia. Y obviamente lo que marca, digamos, algo que no desarrolla mucho García Delgado en el texto, pero lo agregamos ahora para introducir a cosas que vamos a ver dentro de unos minutos, es la concentración de la riqueza, ¿no? Que eso no se veía con claridad en el 2020, pero sí se vio muy bien en el 2021. Es decir, cómo los ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Eso a nivel mundial. Es decir, cómo crecieron las fortunas de muy pocas personas, creando desigualdades sociales, yo diría nunca vistas, por lo menos nunca medidas. Algunos economistas dicen, sí, podríamos comparar la situación actual de la distribución de la riqueza a nivel mundial con la que existía previamente a la Revolución Francesa. O sea que hemos retrocedido más de 300 años en ese aspecto que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y en ese punto, me adelanto a algo que plantea García Delgado en una cita, ustedes la pueden encontrar en unos capítulos, uno de los capítulos, creo que el 5 empieza con una cita, que es de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville es un autor muy estudiado en ciencia política. Alexis de Tocqueville es un, llamémosle, francés ligado al conservadorismo francés, que es un autor del siglo XIX. Tocqueville también se puede decir, si lo quieren afrancesar, nace en 1809, muere en 1859.
Es un autor que vive, digamos, la fascinación que Europa tiene en esos años con el crecimiento de los Estados Unidos. Porque en el siglo XIX hay una característica que es muy estudiada en ciencia política, que tiene que ver con una Europa que no termina de arrancar, que no termina de industrializarse, a excepción de Inglaterra. Tardíamente, a fin del siglo XIX, en 1870, se va a industrializar Alemania, pero básicamente es una Europa que está muy poco industrializada, en algún aspecto Francia, los Países Bajos más vinculados con el comercio y con la industria, España prácticamente desindustrializada, Inglaterra muy industrializada. Pero en Estados Unidos aparecía como una gran locomotora mundial, como hoy se le dice a China, por ejemplo, para hacer una comparación rápida. Y bueno, todo el mundo se preguntaba por qué un país que se creó hace tan poco tiempo, 1776, o sea, no hace 100 años que existe, sea tan poderoso desde el punto de vista económico y haya conquistado tantos territorios en tan poco tiempo y se haya expandido, incluso por fuera del continente al cual pertenece, cosa que Estados Unidos ya estaba haciendo en 1850, más allá de su propia guerra civil, de todas de las problemáticas internas que tiene ese país. Y este autor escribe un libro que es realmente interesante, al que le interese la ciencia política, se llama La democracia en América. O sea, viaja a Estados Unidos, cosa que hace Max Weber también. Viajan a tratar de conocer ese fenómeno, qué pasa en ese país que crece tanto, como decíamos recién, y tiene estas características tan novedosas. Y Alexis de Tocqueville, cuando viaja a Estados Unidos, dice una frase que es la que cita a García Delgado, que es: lo más importante de la democracia es que no existan grandes fortunas en pocas manos. Esa es la crítica subrepticia, diría yo, que Tocqueville le hace a Europa, donde hay grandes fortunas en pocas manos, que son las manos de los que Ahí no me acumularon sale. riqueza a partir de Y su acá no siento. situación de vinculación con las monarquías, etc. Es decir, que el problema de no crecimiento europeo tenía que ver justamente con la mala distribución de la riqueza. Esa tesis es de Alexis de Tocqueville, un autor que muere en 1859, o sea que en 20 años estaríamos, 30 años, estaríamos cerca de los 200 años de la muerte de este autor que está hablando de la distribución de la riqueza como una forma necesaria para que funcionen los países. Por último, yo los invito y las invito, no sé si lo han leído, si no lo leyeron, a que lo lean. El texto es bastante amable, bastante fácil de leer, es corto, se explica muy bien. Cualquier cosa, si no lo leyeron o si lo leyeron, podemos comentarlo ahora. Pero otro tema que abarca, digamos, o que intenta abarcar García Delgado en ese texto es la cuestión de la subjetividad. Eso es interesante, digamos, que las ciencias sociales, y sobre todo alguien que se dedica a la ciencia política, hable de la cuestión subjetiva, porque, digamos, la pandemia implica una fuerte marca subjetiva. Es decir, la pandemia se inscribe en nuestra subjetividad y va a quedar inscripta por mucho tiempo, por muchas generaciones, diría yo. Yo le agregaría a lo que plantea García Delgado, digamos, una comparación un poco fuerte, que es como la dictadura militar. La dictadura militar ya pasó, terminó en 1983, pero sigue inscripta en nuestra subjetividad. Esos demonios de la dictadura militar siguen latentes en nuestra subjetividad, siguen generando temor en nuestra sociedad, siguen generando marcas subjetivas, incluso siguen generando formas de padecimiento, por algo muy sencillo. Nunca en la historia argentina había ocurrido algo tan terrible como la dictadura militar, la última dictadura militar que tuvimos. Había habido otras dictaduras militares, había habido episodios sangrientos, espantosos, como el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio del 55, había habido otras dictaduras militares, pero nunca una dictadura militar que
haya ejercido el terrorismo de Estado de una manera tan siniestra y tan sistemática. Nunca había pasado. Y la pregunta subjetiva es, bueno, esto que nunca pasó, ahora pasa, lo que ahora pasa puede volver a pasar. Entonces, cuando pase la pandemia, cuando ya hablemos de pospandemia, cuando digamos, bueno, esto terminó, si lo podemos decir en algún momento, esperemos que sea pronto, o que sea rápido, o que sea, cuando podamos hablar de eso, aún esto que estamos viviendo como fenómeno subjetivo, nunca lo habíamos vivido. Y como ocurrió, queda latente en nuestra subjetividad esto de que esto que nunca viví lo podría volver a vivir de vuelta. Entonces la subjetividad cambia. Y cambia no solamente desde cómo me posiciono frente a la vida, sino cambia en la lógica de las relaciones sociales. Incluso lo podemos vincular con la intervención de una manera concreta y rápida que sí la plantea García Delgado, de una manera muy macro, que es la lógica del cuidado. Fíjense que si ustedes recorren, digamos, las investigaciones, las publicaciones, lo que se está escribiendo en los últimos 2 años en ciencias sociales, de una manera crítica, de una manera diferente, de la manera que quieran, se vincula con los cuidados. Y los cuidados tienen que ver con la intervención. Incluso se han desarrollado carreras terciarias vinculadas con el cuidado o tecnicaturas vinculadas con los cuidados. Es decir, que la necesidad de cuidados también, o la visibilización de esa necesidad de cuidados, marca, digamos, una posible vuelta de tuerca, diría yo, en clave de intervención en lo social, que tiene que ver con lo subjetivo y obviamente tiene que ver con cómo lo macro social, pandemia, se inscribe en cada una y cada uno de nosotros de manera singular, pero sí se inscribe como un episodio siniestro y como un episodio, digamos, de gran temor, que genera gran temor. Entonces, y también la puja en el sentido común, ¿no? Todo el discurso antivacunas, anticuarentena, todo ese tipo de cuestiones, eh, también marcan la subjetividad, también generan rispideces, también generan discusiones no pensadas o impensadas, si ustedes quieren. Yo creo que nadie pensó que se iba a discutir si se iba a dar a una persona una vacuna o no. Pero, digamos, como ocurre en otros países y se difunde y, bueno, y empiezan a haber incluso pocos, por suerte, lo digo por tercera vez, antivacunas en la Argentina. Entonces, digo, bueno, acá escriben cómo que persiste a largos rasgos, esa sería la idea, eso lo pone Gaby. Sería cómo podríamos interpretar una pandemia global que se ha hecho que ha hecho de la vida, que la vida se detenga de alguna manera. Sí, la vida como la conocíamos se detuvo, tiene otra forma y no sabemos hasta cuándo esto va a seguir así. O sea que estamos en un periodo, como dice, creo que sigue diciendo Gaby, sería un periodo excepcional y determinante. Y eso cambia el escenario de intervención. Y interpela a las instituciones, interpela a las prácticas. Y eso, quienes están trabajando, seguramente lo vivieron. Y quienes están haciendo prácticas preprofesionales también. Y si no, lo vivieron en la vida cotidiana. Porque las instituciones son interpeladas de manera diferente a partir de la aparición de la pandemia. Y después, otras cuestiones que marcan, digamos, cierto, ¿cómo decirles? Cierta desorganización que impacta objetivamente, pero también impacta subjetivamente, que tiene que ver con cosas impensadas que de repente aparecieron en la pandemia. Entonces ustedes supongo que recordarán, porque pasó hace un año y poquito, el 6 de enero del 2021,
el 6 de enero de 2021, eh, un grupo de personas tomó el Parlamento de los Estados Unidos, porque no aceptaban que Donald Trump había perdido las elecciones. Y esas personas no solamente tomaron el Parlamento, sino que tuvieron secuestrados a los diputados de la democracia del mundo, por llamarlo de alguna manera. Así se autodenomina Estados Unidos. Y esas personas incluso estaban disfrazadas con cuernos de vikingos y amenazantes. Eso parecía una película de ciencia ficción, y ustedes seguramente lo recordarán, salió en todos los noticieros, ahí es imposible no recordar eso. Y eso, bueno, también uno lo podría vincular como fenómenos novedosos, tiene que ver con cierto agotamiento, diría yo, social, con cierta caída de determinadas discursividades, pero hasta ahí yo diría cierto, podría ser, pero sí, lo que está concreto, ¿qué eso ocurre en el medio de una pandemia? Entonces, no puedo dejar de pensar que la pandemia tiene algo que ver con esa erosión de la democracia a nivel mundial, que tiene que ver con el crecimiento, digamos, de las derechas, ¿no? De estas derechas que se llaman desde la libertad, eh, que no existen solamente en Argentina, existen en España, existen en Hungría, existen en Europa. España y Hungría obviamente están en Europa, existen en los Estados Unidos, existen en todo el planeta. Entonces, acá dice, bueno, hay una sensación de vulnerabilidad. Sí, hay una sensación de vulnerabilidad. Bueno, tiene que ver con todo esto. ¿Dónde me siento seguro? O sea, ¿cuál es cómo construyo certeza? ¿Cómo construyo certeza a través del lazo social? ¿Cómo construyo certeza en función de la relación con los otros? ¿Cómo construyo certeza en función de mi perspectiva de futuro? Entonces, en ese aspecto, llamémosle, el contexto de intervención se ve fuertemente atravesado por este tipo de cuestiones que creo que García Delgado nos lleva a mirarlo desde la perspectiva poniendo el acento en el Estado, ¿no? Y a mí me parece muy importante un texto que haga dialogar Estado y pandemia, porque, bueno, en trabajo social, mayoritariamente, cuando ejercemos nuestra profesión, la ejercemos desde instituciones estatales, por lo menos en la Argentina. Podemos hacerlo a través de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, pero mayoritariamente lo hacemos de instituciones estatales, ¿no? Y también hay otro tema que con esto cerraría la parte del comentario del texto de García Delgado, y después si quieren cuando termino conversamos, que tienen que ver con, digamos, los cambios societarios, por decirlo de alguna manera rápido. Es decir, si miramos, hacemos un paneo rápido, ¿no? Y decimos, ¿cuál es la problemática societaria a analizar en la década de los 70, o sea, hace 50 años atrás? Yo diría la problemática societaria a analizar es lo que vamos a ver más adelante, pero les doy el título, es la sobreintegración, es decir, una crisis donde siento que lo estatal se mete demasiado en mi vida cotidiana, marca demasiado mi rumbo, y desde allí voy a reclamar libertad. Ese es un poco el discurso de los libertarios actuales, que están totalmente descontextualizados, por eso es un pie de página. Luego de eso, de esa sobreintegración sobre la cual vamos a trabajar más adelante, aparece, digamos, el neoliberalismo. O sea, a mediados de la década de los 70 lo que aparece a nivel mundial es la perspectiva neoliberal, que no es solamente económica. La perspectiva neoliberal tiene que ver con una forma de vida centrada en la lógica, digamos, del individuo, eh, básicamente marcada, digamos, en la lógica del si se puede, del crecimiento personal, de la no asociatividad. Y el neoliberalismo, bueno, se introdujo en todo el mundo de una u otra manera, en el caso
de nuestro país a partir de esta dictadura militar que mencionamos antes, pero dejó también su marca el neoliberalismo. No solamente la dictadura dejó su marca, sino que también el neoliberalismo, como estábamos diciendo recién. Entonces tenemos un primer momento de el Estado como encorsetando la sociedad, la sobreintegración, década de los 70, que es un poco lo que uno podría sacar como conclusión de algunos textos de Michel Foucault, por ejemplo, de Vigilar y Castigar, ¿no? O sea, un poco el reclamo de Foucault es no quiero tanta intromisión del Estado sobre mí. Luego hay un corrimiento forzoso, en el caso de nuestro país, violento del Estado de protección social y de bienestar y social, como diría García Delgado, hacia un neoliberalismo que hace que las protecciones sean cada vez menores. Y la pandemia, según lo que plantea el autor, plantea una sociedad intermedia, que él la insinúa como la sociedad del cuidado, una sociedad donde va a ser importante la lógica del cuidado. Y bueno, diría que esa lógica del cuidado nos implica directamente a las y les trabajadores sociales, porque nuestra intervención, nuestra disciplina tiene que ver justamente con la mirada hacia el otro, el cuidado del otro, el trabajo con el sistema de protección social, la mirada, como dijimos el primer día, a los problemas sociales, la mirada a las tramas sociales, la mirada y el desarrollo de formas de contención, apoyo, etc. Entonces, esta sociedad que este autor ubica, y no es este autor solamente, ubica en el periodo de la pospandemia, él la insinúa como sociedad del cuidado. Entonces, bueno, hicimos una rápida reflexión acerca del texto de García Delgado, y por ahí eso les puede servir para mirarlo si no lo vieron, y no sé si con esto, bueno, terminaríamos con la primera parte de lo que estábamos planteando para hoy. No sé si tiene alguna pregunta, duda, inquietud. No sé, quedó todo así tan claro, digo yo. Este, mm, Perdón, sí, te escucho, Camila. ¿hoy? Ok. Sí, no sé si estoy muy bien del internet. No, pero yo estaba reflexionando un poco esto que decías, que esto ahora como que estamos en una etapa de la sociedad del cuidado y que nos implica como profesionales. Creo que como que está bueno que nos implique porque hay como un reconocimiento de la sociedad a la profesión que a veces cuesta, tipo, pero también, bueno, qué tipo de reconocimiento creo que nos obliga también a tener como una vigilancia de qué implicancia y qué lugar y qué, dentro de esas lógicas de la sociedad del cuidado, cuál es nuestro rol y cuál es nuestra, nada, ¿no? nuestra intervención a esa hora, porque tal vez el cuidado remite mucho a como viejas intervenciones o viejas, Sí, que nada, sí. me parece que nos invita a hacer una vigilancia epistemológica que está buenísimo, claro, Sí, que está buenísimo en las implicancias, pero creo que también es un doble trabajo para nosotros de seguir sí, revisándonos constantemente para luchar con lógicas que, bueno, sí. dentro de estas nuevas lógicas, muchas lógicas, qué rol queremos ocupar y nada, qué tenemos para decir. Sí, sí, yo coincido con lo que planteás y que incluso costó la cuestión de la esencialidad en trabajo social, por ejemplo, durante la pandemia. O sea que es una construcción a futuro, pero esta idea de sociedad de cuidado implica no recuperar o no volver a esta lógica del cuidado en el sentido voluntarista, etcétera,
sería como un retroceso ya en más de 200 años. Pero yo te diría, desde el punto de vista más optimista, por decirlo de alguna manera, hubo otros momentos donde la sociedad se orientó hacia los cuidados. En la década de los 50, de los 60, en la década del 40, 50, 60, incluso hasta que aparece el neoliberalismo, hay una idea de cuidado. Y en ese momento el trabajo social no estaba tan fortalecido como lo está ahora, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista instrumental. Eh, yo creo que si se va hacia allá, hacia ahí, hacia esa forma de sociedad, este es un planteo que hace este autor, que yo comparto, en parte, ¿no? En parte lo comparto. Si vamos hacia ahí, y digamos que vamos hacia ahí, hipoteticemos esto, vamos hacia una sociedad del cuidado, tenemos muchos más elementos para ir a una sociedad del cuidado que los que teníamos hace 20 años atrás, 30, 40 o 50 años atrás, o mucho más. El trabajo social ha crecido de una manera impresionante en los últimos 20 años. Con posgrados, con una fundamentación muy clara de su intervención, de su hacer, incluso del aporte disciplinar a la ciencia social. O sea que nos sorprendería de una manera con muchas más herramientas que en otro momento. Igual, las instituciones no están del todo, ¿cómo decirlo?, anoticiadas de este crecimiento. Entonces, es también llamémosle, nuestra función hacerles saber a las instituciones qué hacemos, quiénes somos, qué dice nuestra ley de ejercicio profesional, cuál es nuestro código de ética, qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Eso me parece como clave. Y es importante, ya que traes esto, aprovecho para ampliarlo un poco más. Eh, una profesión tiene que saber decir que no. Una técnica nunca dice que no. Y una profesión tiene que saber decir que no. Porque una profesión hay cosas que no hace. Una técnica hace todo lo que la técnica te permite hacer. Si yo soy instrumentador quirúrgico, soy un técnico que sé manejar la instrumentación quirúrgica. No me pidas que haga, qué sé yo, arregle baterías de autos. No sé si vale el ejemplo. Es el que se me ocurrió así rápidamente. Pero si soy un profesional, dentro de mi profesión, puedo decir, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Sobre esto estoy más formado y sobre esto estoy menos formado, como cualquier profesión. Y eso implica saber decir que no. Cosa que cuesta mucho en nuestro campo. Y reconocer que nos equivocamos. Y reconocer también que las cosas nos pueden salir mal. A las profesiones las cosas les salen mal, a las técnicas no. Si le sale mal a la técnica está mal hecha. Pero a los médicos se les mueven los pacientes, a los psicólogos los pacientes se les brotan, los abogados pierden juicios, y los trabajadores a veces las cosas no nos salen bien. Y los problemas sociales no los resolvemos. Entonces, si somos una técnica que utiliza un procedimiento que tiene X pasos, bueno, ahí tendría que salir siempre todo bien y tendríamos que decir que sí a todo aquello que la institución nos propone. Entonces, creo que estamos en condiciones de trabajar eso yo lo he trabajado mucho en espacios de supervisión, por ejemplo, y creo que hay un crecimiento en ese sentido. Así que te agradezco el comentario y es muy pertinente. Así que gracias. Camila, no sé, ¿querías decir algo más? Bueno, gracias. No sé si tienen algún otro comentario. ¿Les parece muy cansador el tema de hoy? ¿Demasiado contexto? Ya lo pueden decir, ya nos conocemos, digamos, ya son 2 semanas, así que puedo decir esto es un plomazo, hablen de otra cosa. ¿Algún comentario más? Lo bueno de la virtualidad Buenas es que no te tardes. pueden tirar tomates, Carvajeda. No, esa es la ventaja del Zoom. No sé, ¿alguien creo que Verónica quería decir algo o se conectó? Sí, sé. no, nada. Que leyendo el texto como que
ahí nos permite como visualizar algo más, o sea, mundial, por decirlo de alguna manera. Obviamente es una pandemia, es mundial, pero como uno que siempre se encierra o piensa que, si bien sabemos que en Estados Unidos hubo mucha gente que no fue vacunada, mucha gente que murió y todas esas cosas, yo, por ejemplo, leyendo, no sabía lo de el banco de los BRICS, el banco ahora que tiene más fuerza que el Banco Mundial en algunas partes o sea, en algunas partes del mundo, en algunos países, como que está metiéndose más y como que está dejando de lado a Estados Unidos en todas esas cuestiones, y como que me gustó leer esa parte, me gustó entender un poco más ese contexto, que por ahí, si no lo ofrecen, o sea, en las cátedras, la facultad, no lo vemos, porque no es algo, unas noticias que podemos acceder mediante una información que vemos en la tele, nada. Y después, con respecto a lo que pasó en Estados Unidos cuando Donald Trump perdió las elecciones, también quería, o sea, que él incentivó a eso. No es que la gente se organizó y dijo, vamos a defenderlo. Él fue el que salió a incentivar a la gente a ir a defender supuestamente la democracia, que fueron 50 por decir un número, o sea, que fue muy poquita gente, que él pensó que iba a ser un montón, sin darse cuenta de esto que planteaba Delgado, de que la derecha está perdiendo poder, y creo que eso fue como, como, no sé, como que lo dejó ver más. O sea, él pensó que iba a haber muchísima gente que iba a salir a defenderlo, y creo que ahí la derecha se dio cuenta que está perdiendo bastante poder, y la pandemia, si bien trajo un montón de cuestiones, tanto sanitarias, humanitarias, deja a la vista muchísimos más que por ahí nosotros podemos llegar a saberlo, pero hay gente que no son o profesionales, o que personas, el común, el cotidiano, y creo que eso también es horrible lo que voy a decir, pero creo que eso sería como la parte buena, por más que la pandemia no tenga parte buena, no quiero como que se mezclen las cosas, pero si no, que se pudiera ver eso, ¿no? Que se pudiera visualizar ahora las desigualdades, porque ahora todo el mundo sabe que hay un montón de desigualdades, o lo tiene más presente, o nos afectó tanto de manera como sociedades, que no se basa ahora solamente en ese individualismo de pensar en uno solo, y creo que eso está bueno también, de poder divisar esas cuestiones, que por más que haya sido mala la pandemia, o ya hemos tenido muchas cuestiones, se me cruzó mi hermana, perdón. No sé, eso nada más. No, está bien, digamos que también hay que ver el contexto del libro, ¿no? Las derechas están creciendo, en mi opinión. Cuando García Delgado desarrolla esto, no se visibilizaba con tanta claridad esa cuestión. Se vio, por ejemplo, en las elecciones que tuvimos en nuestro país hace unos meses atrás, el crecimiento de las derechas desde el punto de vista de los llamados libertarios y además las derechas clásicas, cosa que ocurre en todo el mundo también. Eh, pero también hay en los países de América Latina algunos vientos nuevos interesantes, como, en mi opinión, como digamos la victoria del nuevo presidente chileno, que le gana a un candidato de ultraderecha, digamos, casi un candidato muy parecido a lo que sería un ultraderechista argentino, un Bolsonaro, muy parecido a Bolsonaro, para nombrar un ejemplo brasileño. Entonces hay una tensión ahí. Y con respecto a lo de Donald Trump, sí, es poca gente, pero logran tomar el Parlamento. Eso es el dato, ¿no? Así que me parece que son temas muy interesantes como como para conversarlos, como para verlos. Incluso creo que, para sacar una conclusión rápida, fíjense cómo esto, que es recontra macro, como dijiste vos, es una pandemia, es mundial, y cómo llega a lo microsocial, cómo se expresa lo microsocial, o sea, cómo todo esto nos llega a cada una y cada uno de nosotros. Eso es bastante interesante cuando uno accede a este tipo de bibliografía, que, entre paréntesis, todo lo que es Claxo,
Flaxo y Cepal, si te interesa, o a quien le interese, es de acceso libre y gratuito y en PDF. El libro también se puede tener en papel, pero se puede leer como lo tuviste vos, como lo tenés vos, con total, es gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Y son análisis que son bastante interesantes y que, como bien decís, lamentablemente no son conocidos. Esto no aparece mucho en los medios de comunicación. Pero bueno, te agradezco el comentario, Verónica, y seguimos conversando. No sé si alguien quería decir algo. Sí, yo quería Bien. agregar, buenas Sí. tardes, en relación a esto que decías de la profesión y las posibilidades y en lo que se enmarca y hablando de la región, me parece que esto, ¿no? Como de la derecha y como en los estados que promueven más derechos, digo, como que venimos en un flujo. Digo, me parece. Cuando empecé la carrera de trabajo social fue en el 2016, después de que ganó Macri, y entendí que, bueno, había que hacer algo más contundente, y estaban todos los profesionales que daban, todos los trabajadores sociales en la carrera como muy desorientados, muy achicando todo lo que era lo laboral en relación a las funciones, cómo se las estaban restringiendo. Y digo, y de ahí pasó en Uruguay, después de muchísimos años de gobiernos de izquierda, ganó otra vez la derecha, y en Bolivia hubo un golpe de Estado, digo, ¿no? Como estos flujos que me parece que no hay algo que se disuelve, sino que van y vienen, y en esto que van, también me quedé con esto que decías de las instituciones interpeladas de otras maneras, y qué es lo que habilita, el contexto que habilita que podamos interpelarnos desde las instituciones de otras maneras, ¿no? Digo esto, si hubiésemos estado todavía con una secretaría una secretaría de salud en vez de ministerio, la posibilidad de interpelación de las instituciones hubiese sido otra. Digo, me parece que, no sé si hay una idea muy concreta que quiero plantear, pero me parece que es como esto, como un flujo que va y viene, que no hay algo que es estático, y que en eso, en donde podemos avanzar, bueno, avanzar con todo lo que se pueda desde la profesión, pero también en este contexto nos encontramos, lo que vos decías y que fue también lo que yo pensé, es que no era el profesional del trabajo social un trabajador esencial. Entonces digo, ahí lo que falta construir, recorrer, Sí, proponer. falta construir mucho, o sea, todo el tiempo. Todas las profesiones se construyen y se deconstruyen todo el tiempo. Eso lo puedes ver estudiando la medicina, la medicina como profesión. Hoy está totalmente deconstruida y está mucho más infravalorada que hace 20 años. Entonces, son contextos y son cambios. Yo siempre doy el ejemplo de la medicina en el sentido de que yo recuerdo hace unos 10 años atrás los médicos del SAME de la Ciudad de Buenos Aires hicieron paro, no por salario, sino porque los pacientes les pegaban. O sea, no se imaginaban que los pacientes les podían pegar. Cuando estudiaron la carrera no se veían interpelados de esa manera, ya no desde la palabra, sino desde la corporalidad. Entonces, bueno, nada, digo, con respecto a la profesión hay que construirlo eso. Y yo ahí diría que lo que la sociedad ve en nosotros tiene que ver con lo que nosotros ofrecemos a la sociedad. Es decir, el perfil de lo que ofrecemos construye la demanda hacia nosotros. Si yo ofrezco trámites, la gente me va a pedir trámites. Si yo a la institución le ofrezco entregar bolsas de comida y punto, la institución va a decir, bueno, este es el que entrega bolsas de comida. Y la gente me va a visibilizar, la población me va a visibilizar de esa manera. Entonces, la construcción simbólica, para decirlo más técnicamente, de la profesión tiene mucho que ver no solamente con lo que dicen de nosotros las otras profesiones, sino lo que
nosotros hacemos y cómo nosotros nos ven. Y eso se ve en las instituciones. Uno lo ve cuando el usuario de la institución sabe reconocer quién es quién. Yo, digamos, en mi experiencia de trabajo, había personas que decían, quiero ver a trabajadora social o quiero ver a asistente social. Y no querían ver a dos personas diferentes porque sí. Estaban tratando de ver a dos personas que trabajaban de forma distinta. Y las nombraban ya de forma distinta. No sé si me explico. Entonces, creo que, como decía Franco Basaglia, es un ejemplo que siempre usamos. Franco Basaglia fue el que hizo la reforma psiquiátrica en Italia. Y vos me dirán, ¿qué tendrá que ver esto con el trabajo social? Pero voy al ejemplo. Basaglia decía, mientras nosotros sigamos ofreciendo manicomios, la gente nos va a seguir pidiendo manicomios. Nosotros tenemos que ofrecer otra cosa a la sociedad. Y la sociedad nos va a reclamar otras cosas. Entonces, eso es el compromiso ético-político también. Que de eso a veces se habla poco en los congresos de trabajo social, pero bueno, eso es otra cuestión. Estamos tal vez frente a una oportunidad. En ese sentido, las instituciones están interpeladas, ya le doy la palabra, no sé a quién quería hablar, así dialogamos un poco más, me callo, pero incluso tal vez toda esta crisis nos sea útil para pensar otro tipo de institución. Por ejemplo, en salud mental y en consumos problemáticos, más allá de todo lo que se discutió la semana pasada con el tema de la cocaína cortada, etc., lo que más se ha desarrollado son dispositivos de orden territorial, es decir, abiertos, es decir, contenedores, cuando la visión que se tenía antes era más cerrada. Entonces, la pandemia trajo, paradojalmente, una actitud mucho más territorializada que hacia adentro, en consumo problemático, eso podría decir como ejemplo. Pero o sea que las instituciones tal vez cambien, deberían cambiar, ya estaban interpeladas por las realidades de mucho antes que de la pandemia. Así que, perdón, alguien, no sé si Jimena, que está en la pantalla, quería decir algo, o no sé. Sí, no, con esto que decías, ¿no? Del lugar, cómo nos llama, ¿no? O la asistencia social o el trabajador social, creo que ahí estaba como la importancia, esto que decías hace un rato, de poder decir no, ¿no? Que lo que por ahí nos puede dar como defender también nuestra profesión que ha estado y es tan vapuleada casi como ninguna otra, ¿no? Desde el momento que se discute si un trabajador social es esencial en el medio de una pandemia. Entonces, lo relacionaba con eso, con la importancia de poder decir que no. Sí, sí, incluso tomar otras experiencias. De hecho, en otros países del mundo, los primeros que se declararon esenciales fueron los trabajadores sociales. En Rusia, por ejemplo, en la Federación Rusa, pues, trabajadores sociales hay en todo el mundo, creo que saben eso. Existe una Federación Internacional de Trabajo Social que la presidenta es argentina. La que preside a los trabajadores sociales de todo el mundo es Silvana Martínez, que es una colega argentina. Y bueno, hay muchos países que lo primero que hicieron fue entender que era la importancia del trabajo social en función de lo organizativo, de lo comunitario, y dijeron, no, los esenciales son estos, después veamos lo demás. Entonces también tiene que ver con la construcción simbólica que las políticas públicas tienen, pero las políticas públicas siempre son reflejo de la sociedad, no es el funcionario. El funcionario puede decir tal cosa, pero también va a dialogar con la sociedad. Eso es lo que, ya que estamos, enseña muy bien, en mi opinión, García Delgado. Por eso es un autor que, por lo que decía recién Verónica, que lo había leído, es muy fácil de leer, es muy claro. Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor. Y bueno, justamente plantea cómo se define una política pública. Una política pública no se define de una manera tan sencilla. Se define en función de lo que... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de agenda pública? Primer día. Bueno, la agenda pública es muy tumultuosa, es muy complicada, es muy compleja, es muy turbulenta.
y todo el tiempo está como haciendo ruido y haciendo preguntas poniendo temas, y más allá de lo que digan los medios de comunicación, que es otro tema, o lo que diga el Poder Judicial, que es otro tema. Pero hay toda una turbulencia que eso hace que cuando trabajás, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, se hace realmente dificultoso. Entonces se hace dificultoso pensar el papel que va a tener un profesional, llamado trabajador social, llamado psicólogo, llamado antropólogo, llamado sociólogo, llamado médico. Digo, no sé si les comparto, yo tuve la suerte de trabajar en diseño de políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal. Y si uno no hace lo que dice el manual, es muy complejo. Y hacer lo que dice el manual es muy aburrido. Así que yo prefiero la complejidad. Entonces necesitas un poco. La pregunta es, ¿qué dice la sociedad de estas personas, de esta profesión? ¿Cómo la ve? Y si la ve como supeditada a otra, la otra va a ser esencial. Entonces, es una construcción. Profe, Sí, ay, se sigue metiendo. Perdón, no sé si le pasará a la mayoría de las compañías, pero creo que ahí también tenemos un problema, porque en realidad la mayoría de las personas no tienen una noción como completa de lo que es una trabajadora social o lo que es el trabajo social en sí. sí. A mí me han tocado personas que les cuento lo que estudio y me preguntan, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Y entonces tengo que darle como un montón de explicaciones y también me dice, qué sé yo, sos la que entrega la mercadería o sos la que llena el papel y tal cosa. Creo que también es eso lo que nos sucede, es la falta de información. Vuelvo de nuevo con la información. Sí, sí, claro, bueno, sí. Porque aparte solamente se conoce, por ejemplo, con el caso de, el nene que no me acuerdo, Julián creo que se llamaba, que murió. Ahí recién como que dijo, sí, bueno, culpa de una trabajadora social que se lo dejó a la madre, Sí. porque lo dijeron en las noticias, porque ni siquiera saben cómo fue todo el asunto ni nada. Y entonces creo que eso también, la falta de información de lo que hacemos, de cómo nos movemos o cómo nos tenemos Sí. que dirigir y todas esas cuestiones también nos dificulta poder desarrollar bien nuestro trabajo. Sí, O sí. por lo A menos mí me es parece mi perspectiva. me parece que es muy importante que nosotros sepamos qué es el trabajo social. Porque nosotros tengamos una aproximación a eso. Yo recuerdo como anécdota que siempre menciono, en el hospital, en la residencia, hay residencia de trabajo social, de medicina, de psicología, de terapia ocupacional. Y los primeros días de los residentes son ustedes saben, son generalmente personas que recién se recibieron hace poco, dieron un examen, lo aprobaron, generalmente tienen buena formación, porque es un examen bastante difícil. Y en las primeras reuniones de residentes, que son reuniones, llamémosle interdisciplinarias, que son informales, donde se toma mate o se conversa, la pregunta es a los trabajadores sociales, ¿y ustedes qué hacen? Y ahí es donde aparecen las angustias, porque se hace difícil definir eso. Por eso nosotros empezamos diciendo, seminario diciendo, bueno, el trabajo social hace esto, aquello y lo otro. Trabaja con este orden de intervención, este segundo orden de intervención y este tercer orden de intervención. Me parece como clave esa cuestión. Y ahí se va como aclarando un poco la respuesta que uno da a la institución. O sea, hasta dónde pongo el límite. Pues si no sé lo que hago, no tengo dónde poner el límite. Entonces también hay algo que acá leí un texto suyo que habla justamente de qué es el trabajo social, dice Lucio. Sí, hay un texto que se llama algo así, de esa manera, nunca me acuerdo los títulos, pero bueno, se llama así, o algo así. Me parece como clave, no por una decisión de definir así. Hay un libro de Norberto Layón que tiene 108 definiciones de trabajo social. El tema es qué hacemos, no cuál es la definición. Bueno, y en Pero base a bueno, eso también el que hacemos, profe, creo que también de la mano con lo que hablábamos recién, de cómo también la pandemia hizo interpelar
las instituciones y también interpela nuestra intervención. Y creo que nosotros como estudiantes de trabajo social, al haber pasado también la pandemia, nos estamos llevando muchas más herramientas que quizás ustedes que en su momento no las tuvieron y tuvieron que ser mucho más creativos a la hora de poder definir la intervención en este momento desde su lugar. Sí, esos son como los efectos de como los efectos colaterales o secundarios, llamémosle, de la pandemia, que cuando los empezás a mirar y los podamos sistematizar, vamos a encontrar que hubo, digamos, hasta ahora, yo te diría, ¿cuál les diría? Te hablo a vos porque fuiste la última, digo, pero nosotros en Margen, que es un portal de trabajo social que seguramente conocen, www.margen.org, hicimos una parte que es trabajo social y pandemia, que era, nosotros recibimos durante todo el año, durante los 2 años, hasta durante 2020, 2021, recibimos experiencias y publicamos experiencias de trabajadores y trabajadoras sociales en intervención en pandemia. Es impresionante lo que encontramos, o sea, lo que apareció ahí. La creatividad que apareció, de cómo armar protocolos para hablar por teléfono, cómo trabajar territorialmente a pesar de la pandemia, de cómo desarrollar prácticas institucionales, cómo desarrollar entrevistas vía WhatsApp, cómo generar formas de integración social. O sea que todo eso probablemente quede. No digo que quede lo tecnológico solamente, y algo tecnológico probablemente vaya a quedar, pero va a quedar una forma de decir, bueno, ante lo inesperado, hicimos esto. Y si hay algo que caracteriza al trabajo social, es que el trabajo social siempre trabaja con lo inesperado, siempre trabaja con aquello que a la institución lo interpela y la institución no sabe qué hacer con esto que apareció. Entonces, en ese sentido, ese sería el primer argumento para declarar la esencialidad. Hubiese sido en el contexto del inicio del ASPE. Pero bueno, sí, creo que hay cosas como para seguir conversando, pero me parece interesante que vayamos viendo cómo el contexto dialoga con la disciplina, dialoga con la intervención, dialoga con los sujetos de intervención, cómo construye subjetividad. Y cuáles son las características de ese contexto que está muy bien desarrollado desde la mirada del Estado en el texto de Daniel García Delgado. Así que gracias, Cari, por el comentario. No sé si quieren comentar algo más. Sí, acá hay gente común, siempre pregunta si diciendo sea ayuda, es graciosa la pregunta, pero es así. Sí, no sé qué les pasó en sus familias cuando dijeron que iban a estudiar trabajo social. Y puede ser, algunos dicen, no, que es muy peligroso, otros, las tías diciendo qué lindo, pero sin saber de qué estaban hablando, con una sonrisa que decía otras cosas, pero bueno, es una construcción y cada época también va construyendo el campo disciplinar, o sea, no, obviamente estamos hablando, hoy la idea es conversar un poco sobre contexto, pandemia, bueno, y aparece todo esto de trabajo social, ¿no? Me parece interesante. No sé si Profe, quieren... buenas tardes. Hola, Marcela, sí. Disculpen, no enciendo la cámara, pero la conectividad es muy No te rara, preocupes. así que si Igual conecto la te cámara, escucha bien. no... Bien. Buenas tardes a todos. Yo actualmente estoy trabajando en el área de social de servicio penitenciario provincial de aquí de Santiago del Estero, y la verdad que nos atraviesa muchísimo el contexto de pandemia en cuanto a las intervenciones, porque las demandas siguen surgiendo a medida de lo que es generalmente el contexto de encierro, pero se fue transformando también en ciertos modos, por ejemplo, en el tema de lo que sería la atención de salud mental, que había internos que tenían, hay todavía existen aquí los dispositivos, digamos, los hospitales de salud mental existen, donde se los trasladaba a ellos por el tema de consumo, por el tema propio de salud mental. Entonces, era arbitrar los medios para estos pacientes, digamos, puedan tener o seguir teniendo el acompañamiento de parte de estos dispositivos. Entonces, ha ido modificándose mucho en cuanto al área social, de poder ver
cómo podíamos acompañarlos también, porque ellos no tuvieron visita por prácticamente 1 año y medio completo, no tuvieron visita, contacto directo con su familia no tenían, porque nos atraviesa como todo de una manera nueva, entonces no hay lugares box, por ejemplo, para que con vidrio intermedio, para que no tengan contacto. Entonces todas esas cosas se han ido modificando. Existía la problemática siempre, el tema de los teléfonos aquí en Santiago del Estero. No es como en otros lugares del país que podían tener el acceso a teléfonos celulares. Entonces existía cómo lo solucionamos. Y se han implementado los teléfonos corporativos, por ejemplo, desde el Estado, para que ellos puedan comunicarse con sus familias, pero de una llamada común. Pero también, como en todos lados, la pandemia surgían las demandas comunes. Por ejemplo, una intervención quirúrgica de urgencia porque tenían que operarlo de la vesícula. Entonces, ¿cómo lo hacías? Porque era el mover el personal para que lo custodie, el acceder al lugar en donde podían internarlo, porque salía estando de un contexto de encierro, y para que no se enferme también en ese lugar. Entonces, realmente la intervención se ha ido modificando una tras una, y cada problemática que ha ido surgiendo era una manera nueva de intervenir. Era una manera nueva de ver cómo podíamos intervenir y de poder acceder a que ellos puedan lograr el tema de cumplir con los derechos que realmente les corresponden. Y con respecto a lo que usted hablaba hace rato, con la mirada de ellos, de la asistente social y la trabajadora social, hoy en día siempre, quizás lo que soy nueva en esto y tengo compañeros que ya tienen más años, leyendo tanto en la facultad, uno pone el tema de la escucha, de la mirada en ellos de una manera distinta. Entonces ellos piden, por ejemplo en mi caso, piden que yo los asista. Entonces ellos me preguntan de la causa, de una visita, de una cosa, otra. Entonces como que no ven directamente el tema de hacer un trámite de un DNI, por ejemplo. Entonces la mirada de ellos también va cambiando de acuerdo a la intervención de cómo vos también puedes tener la apertura con ellos. Entonces sí, realmente por eso digo, me siento muy identificada con lo que se viene hablando. Pero es así, la pandemia ha modificado absolutamente todo, a nivel nosotros, probablemente como personas y a instituciones, pero muchísimo más, singularmente en este caso, del caso del servicio penitenciario. Hay, como usted hablaba hace rato, hay dispositivos nuevos que quizás puedan seguir quedando, como son las entrevistas con los juzgados de medios de virtuales, como que no tendrías que mover gente vos para que los entrevisten los jueces, los defensores. Entonces como que eso sí ha sido como más viable hacerlo por vía de videollamadas, que sea, como que las demandas se van evacuando más rápidamente de ese modo, como que son cosas que por ahí puede ser que sigan quedando. Así que ese era mi aporte por ahora, profe. Un gusto escuchar. Bueno, te agradezco los comentarios, Marcela. Sí, probablemente muchas cosas queden, no sabemos todavía. Pero sí hay una fuerte interpelación a las prácticas y a las instituciones. Todas las prácticas se vieron interpeladas. Imagínate, o imagínense la docencia universitaria. Estamos dando clase por Zoom en este momento. O la docencia a nivel primario, a nivel secundario, la medicina, la psicología, la psiquiatría. Toda práctica interventiva fue interpelada fuertemente, y bueno, cada cual también se interpeló en la singularidad de sí misma, digamos. Fue interpelada en la singularidad de sí misma. Ahora, si me permiten, no sé qué decir algo más. Quizás Sí, Jimena, perdón, por favor. en esto, ¿no? De las clases virtuales, o sea, lo que queda, ¿no? De la pandemia, ¿no? Y cómo se usa también. Yo creo que ahí es como que veo un peligro, ¿no? También esto de decir, bueno, se queda la clase virtual y que no sea excusa como para no poner en la educación, digamos, como para no invertir, ¿no? Decir, bueno, se puede estudiar desde la casa, los chicos pueden estudiar desde la casa y esto se queda y está bueno y quizás es más accesible para unos pocos, y que se deje de invertir en educación o en los establecimientos, ¿no? Eso es como que ahí es algo peligroso, a ver si está bueno que se quede esta forma de estudio o no. Y veremos, eso lo vamos a ver. Sí, se entiende. Digamos que todo lo nuevo
tiene como diferentes caras. Es una opinión lo que estoy diciendo, ¿no? Así que yo creo que vamos a saber qué va a pasar cuando esto pase. Mientras tanto, en este momento estamos entrando, por lo menos en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, se entra a una forma de trabajo ya prácticamente presencial. Este curso de verano es virtual, pero ya se va hacia la presencialidad. En La Plata tenemos algunos cursos virtuales, pero yo tengo cursos presenciales también. O sea que vamos a ver qué queda. Algunos hablan de hibridez, o sea, del uso de las dos modalidades a la vez, que uno puede estar dando una clase presencial y también usar la pantalla, porque eso implica que se puede convocar gente que no podría estar presente en ese momento cuando estoy dando la clase. O sea, tal vez haya estos modelos mixtos, no sabemos. Realmente no se sabe. En la Universidad de La Plata se discute mucho gremialmente también esto, cómo docentes y como no docentes también. Así que bueno, estamos viendo esas cuestiones. Que hay riesgos, hay riesgos. Incluso si la entrevista se hace solamente virtual, ya no podés trabajar la palabra media y la escucha de una manera como lo trabajás en la presencialidad. Hay otra gestualidad, no lees el lenguaje corporal, hay un montón de cuestiones que se pierden en la entrevista. Pero bueno, habría que ver cómo sigue todo esto. Pero ordenando un poco, no sé si querían decir algo más, algún comentario más. Bueno, digo, yo como para ordenar un poco, ¿no? Contexto de prepandemia y pandemia, llegando a la actualidad, nos encontramos con un mundo muy atravesado por la desigualdad. Eso está clarísimo, creo que cualquier estadística lo muestra. Si les interesa mirar ese punto, yo las invito a que vayan a la página de Oxfam, OXFAM. Es una organización, digamos, de la sociedad civil que mide justamente desigualdad a nivel mundial, y ahí se van a asustar, se van a asombrar de cómo es la concentración de la riqueza en este momento, a nivel mundial, ¿no? Obviamente que también eso pasa en Argentina. Es decir, por ejemplo, yo si no recuerdo mal, un dato así que fuerte de Oxfam, 32 personas tienen el capital equivalente a 3.800 millones de personas. O sea, 32 personas, donde estarían Bill Gates, todos estos hipermillonarios famosos. Esos 32 de ellos tienen en sus cuentas bancarias lo que tienen en sus bolsillos 3.800 millones de personas. Ese dato ya marca un mundo inviable. Ya marca un mundo violento, un mundo inhabitable, complejo. ¿Qué pasará con ese mundo? Y tal vez vayamos a una forma más redistributiva, tal vez vayamos a mayor complejidad, tal vez vayamos a mayor conflictividad. No lo sabemos. Pero el dato concreto es que la prepandemia ya veníamos mal con la desigualdad, y con la pandemia esto se acrecentó. Si no, fíjense cómo crecieron muchas fortunas argentinas que se fueron a Uruguay, por ejemplo. El caso de Mercado Libre, por ejemplo, para dar un caso de una empresa. Por otro lado, también otra característica que agregaría yo, que no está muy desarrollado en el texto de García Delgado, que marca América Latina, es la concentración poblacional. Ese es otro tema que tiene que ver con lo social y el contexto. Es decir, América Latina se caracteriza por tener altas concentraciones poblacionales, es decir, ciudades inmensas, y las ciudades que no son tan grandes también concentran población. Es decir, la población está como muy junta, lo que hace mayor transmisión, hace una mayor transmisibilidad y la necesidad de pensar las formas de cuidado de una manera diferente a los países que tienen menor concentración poblacional. Creo que soy claro, ¿no? En América Latina tiene ciudades gigantescas como Ciudad de México, que si no me equivoco tiene 20 millones de habitantes, o Sao Paulo, que debe andar en los 15,
o el AMBA, que estamos, calculo que en 8 o 9 millones de habitantes. Pero no solamente, si yo digo otra ciudad, tomo una ciudad de 500.000 habitantes, los voy a encontrar concentrados, lo que implica también un alto nivel de transmisibilidad y de complejidad también vinculado con la resolución. En eso hubo, si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia, sobre todo a través de los movimientos sociales, hubo algunas respuestas que tenían que ver con la idea de el barrio te cuida, la idea de que era más complejo estar adentro de la casa que estar afuera. Entonces, llevar los cuidados a nivel territorial, a nivel barrial, ¿no? Había, seguramente conocen, hay una publicación que se llama La Garganta Poderosa, seguramente, yo creo que si no la conocen es importante conocerla, leerla, que es un periódico villero, es un periódico villero del AMBA, diría yo, y en La Garganta Poderosa sale un informe muy bueno sobre lo complejo de estar dentro de la casa cuando está el asco. Porque dentro de una casa, en una villa, es más peligroso estar adentro que estar afuera todo el día, porque me puedo electrocutar por las condiciones de vida, hacinamiento, de frío, etc. Entonces, primer problema, desigualdad. Segundo problema, no para poner orden, pero digo, para nombrar, concentración poblacional. Por otro lado, también la pandemia nos sorprende con una fuerte desarticulación de las políticas sociales. Hoy uno podría decir, siguen desarticuladas, y digamos que están menos, en mi opinión, están menos desarticuladas que antes, que sería en consonancia con lo que plantea García Delgado. La pandemia trae un crecimiento de demanda al sistema de protección social. Eso genera mayor demanda hacia el trabajo social. Porque el trabajo social trabaja en el sistema de protección social. Porque trabajamos en instituciones que tienen que ver como PAMI, como ANSES, como los hospitales, como las escuelas. Tiene que ver con el cuidado de la población. Crece la demanda. Al crecer la desigualdad, crece la pobreza, y al crecer la pobreza también aparece otro tipo y mayor tipo de demanda y otras nuevas formas de la pobreza. O sea, mayor complejidad en el escenario de intervención. Y agregaría esto que dije antes, en esta lista que les estoy compartiendo ahora, de informalidad laboral, precariedad laboral y caída del salario formal, que planteamos en la primera parte de esta conversación. Y por otro lado, otra característica que tiene América Latina y que también tiene nuestro país es la cuestión de los movimientos de población. Es decir, nuestro país no tiene tanto movimiento de población como tiene Centroamérica, por ejemplo. Pero sí hay movimiento poblacional, y eso también implica dificultades en contexto de pandemia. Si el salir a trabajar, el cambiar de provincia para conseguir trabajo, o cambiar de ciudad para conseguir trabajo. Cuando el CEPAL habla de movimiento poblacional, lo dice más pensando en Centroamérica, o más pensando en las migraciones que existen en Sudamérica, hacia Ecuador, hacia Colombia, hacia Argentina, hacia Chile, o desde esos países, es decir, como movimientos poblacionales pequeños, diría yo, si los comparamos con los movimientos poblacionales que tiene Centroamérica, ¿no? Esas caravanas que solamente vieron en los noticieros, ¿no? Esto es un fenómeno de cómo los guatemaltecos primero pasan por México para poder cruzar a Estados Unidos. Eso se ve, digamos, si uno alguno o alguna ha estado alguna vez en Chiapas, hay una localidad de Chiapas que se llama Tapachula, que es la localidad limítrofe que tiene, es la ciudad límite entre México y Guatemala, y uno ahí puede ir viendo cómo la gente va caminando por la ruta, por el medio de la ruta, por el costado de la ruta, y ahí uno ve cómo los inmigrantes, por ejemplo, también van caminando, y si van a recorrer todo México con la idea de cruzar hacia los Estados Unidos. Bueno, todo eso complica también la cuestión social y genera nuevas formas de cuestión social. Y otro punto que creo que no nombramos y que es importante tenerlo en cuenta, y que apareció mucho como demanda de intervención, son las violencias. O sea, existieron y existen
en pandemia se generalizaron formas de violencia, se incrementaron formas de violencia, de una manera bastante particular. Nosotros intentamos hacer un proyecto de investigación en ese punto, vinculado con demandas, y al principio de la pandemia no aparecía demanda vinculada con violencia, y a los 3 meses aparecía muchísima demanda vinculada con violencia en los lugares donde hicimos foco, donde investigábamos. Así que esos serían como algunos datos generales como para tener en cuenta el contexto de intervención. Y por el otro lado también, si miramos cambios que trae la pandemia nos está mostrando también que la enfermedad es un fenómeno social, cosa que estaba muy olvidado por el neoliberalismo. Porque es innegable que la pandemia es social, porque la pandemia, si no, no sería pandemia, por decirlo de alguna manera. Si no afecta a sociedades, o sea, pandemia significa una enfermedad que abarca todo el planeta. O sea, que evidentemente es social, no es un fenómeno individual. Es decir, incluso, lo podemos decir epidemiológicamente, hasta que no esté todo el planeta vacunado, no podemos hablar de que la pandemia termine. Miren que se dice, bueno, la pandemia se va a transformar en endemia. Eso es una afirmación un poco, yo diría, fuera de lo académico en el campo de la salud pública. No se va a transformar en endemia. Una endemia es otra cosa. Y tenemos una gran desigualdad. Como hablábamos de desigualdad social al principio, hay una gran desigualdad en tanto la distribución de las vacunas a nivel mundial, ¿no? O sea, África no está vacunada. En América Latina, Haití tiene, si no me equivoco, el 3% de la población vacunada. Entonces, ¿qué significa eso? Que la enfermedad no se va a terminar hasta que no esté todo el mundo vacunado. Porque el virus va a seguir mutando. Y va a seguir apareciendo, se va a terminar el alfabeto griego y se utilizará otro alfabeto, porque seguirá habiendo variaciones. Ojalá que esto no ocurra, pero lo lógico es que esto ocurra en la medida que no haya vacunación global. Más allá de esto, que es un pie de página largo que acabo de hacer, lo que quiero decir es que si hay algo que nos plantea la pandemia, ojo, las enfermedades son sociales, porque impactan en la sociedad. No solamente impactan en la sociedad porque nos enfermamos todos o nos enfermamos en un grupo o necesitamos vacunarnos masivamente para no enfermarnos. Impacta en la sociedad porque hoy lo podemos ver en la vida cotidiana. Vamos a un comercio y nos encontramos con que hay menos gente trabajando porque hay mucha gente afectada por el COVID, ¿o no les pasa eso? Entonces eso repercute en la vida cotidiana, repercute en la economía, repercute en la organización de ese comercio, en la organización de la cotidianidad de quien está trabajando, de sus, sostenibilidad laboral, de si va a cobrar premio o no cobrar premio, si va a mantener el salario o no mantener el salario. O sea que fíjense cómo algo que parece muy individual, que tiene que ver con un virus que entra dentro de mi organismo y me produce una cosa que se llama COVID, es tremendamente social. Y entonces eso, conceptualmente, yo lo tomaría como un paso, llamémosle, como alguien dijo antes, pidiendo permiso, creo que fue Verónica, a favor. Es decir, lo que antes no se veía como social, se veía más como individual, las enfermedades nuevamente se empiezan a ver como algo vinculado con lo social. Es decir, los fenómenos que producen padecimiento son fenómenos sociales, no son fenómenos individuales. Impactan en lo individual, pero son fenómenos sociales. Y no es la primera vez que pasa esto. Es decir, si uno mira la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los primeros efectos de la Segunda Guerra Mundial es el reconocer que las enfermedades son sociales. Fíjense que, si ustedes recordarán de la secundaria, una vieja y ya, diríamos, olvidable definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Esa definición de salud
olvídensela, no se usa más desde hace 40 años. Pero en 1948, cuando la OMS la plantea como definición de salud, era todo un avance, porque decía que la salud no era física solamente, tenía que ver con lo físico, tenía que ver con lo social y tenía que ver con lo psicológico, con lo psíquico. ¿Por qué? Y porque ocurrió un fenómeno atroz que fue la Segunda Guerra Mundial, que generó 70 millones de muertos y generó una enorme cantidad de fenómenos sociales y de enfermedades que tenían que ver con la guerra y que tenían que ver con lo colectivo. Entonces la enfermedad se la empezó a ver desde otro punto de vista y más vinculado con lo social. ¿Y saben qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que más creció fue la intervención social. Digamos, si hay un campo disciplinar que crece muy fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, es el trabajo social. Porque se necesita intervenir socialmente en función de los efectos devastadores que había tenido esa Segunda Guerra Mundial. Entonces se crean servicios sociales en todos lados. Incluso las instituciones son interpeladas por la guerra y, por ejemplo, en el campo de la salud mental empiezan a abrirse las instituciones psiquiátricas que históricamente eran cerradas. Entonces se necesita de alguien que intervenga socialmente para que pueda trabajar con la familia del internado o que genere salidas de esta persona que hace 20 años que está internada para que vuelva a tomar contacto con lo social. ¿Quiénes son esos y esas? Las y los trabajadores sociales. O sea que después de fenómenos tan fuertes y tan crudos como el que estamos viviendo en este momento, siempre aparece, digamos, si miramos la historia, aparece lo social como una necesidad de cuidado, una necesidad de cobijo, una necesidad de reconstrucción y una necesidad de intervención para que ese cobijo, ese cuidado y esa reconstrucción se pueda dar. Imagínense, por ejemplo, les doy un ejemplo bien Segunda Guerra Mundial, en Europa. La niñez, la cantidad de huérfanos que había en Europa. ¿Quién trabajaba con esos chicos? Las y los trabajadores sociales. Además de que Europa estaba en una crisis tremenda, que no tenían que comer, y que Argentina, entre paréntesis, aportaba, a partir de la Fundación Eva Perón, aportaba medicamentos, alimentos, vestimentas y juguetes para esos niños. Más allá de eso, que es un agregado, diría, solamente pensamos en un campo, el campo de la niñez. Lo que implicaba, digamos, es la cantidad de huérfanos que la guerra había dejado, de movimientos poblacionales, de migrantes, de mutilados, de gente con problemas de salud mental. Y vuelvo a decirlo, si tengo un problema de salud mental en 1948, no lo voy a vincular con un Edipo no resuelto. Lo voy a vincular con que acabo de vivir una guerra. No sé si soy claro. Si soy inglés y viví en Londres durante toda la guerra, y voy al psiquiatra y le digo, mire, yo todas las noches sueño que mi casa se incendia. El psiquiatra no va a interpretar ese sueño como un trauma de infancia, lo va a interpretar como algo que me pasaba, porque Londres fue bombardeado durante todos los años que existió la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que antes se veía como individual, se lo empieza a ver como social. Y eso, estimo, eso es una apreciación personal, que sí es posible que ocurra, en lo que algunos llaman post-pandemia, y ya de alguna manera está empezando a ocurrir cuando ya hay un reclamo de que se vacune a todo el planeta, se vacune a la mayor cantidad de población posible, y ese reclamo lo hace la Organización Mundial de la Salud, no lo hace un grupo de locos, digamos, de alguna manera, o de gente, de trabajadores sociales, digamos, que dicen, no, lo social es importante. Lo está diciendo la OMS. La OMS está diciendo, hay que vacunar a todo el planeta. Y la OMS es un organismo de las Naciones Unidas, no es una oficina con 4 personas, por decirlo de una manera. No es un ONG, la OMS. Entonces creo que incluso empezamos a darnos cuenta, a recuperar que la salud va a estar condicionada porque cuando empecemos a investigar esto
con mayor certeza, vamos a ver que una persona, lo que nos dice, digamos, la lógica de la práctica de las ciencias sociales. Una persona con determinado tipo de trabajo, con determinado tipo de alimentación, con determinada historia de vida o biografía, va a tener una forma de enfrentar la enfermedad llamada COVID, que otra que tiene otra forma de alimentarse, otra forma de vivienda, otra forma de trabajar, otra biografía en su historia de vida. Entonces, digo, empezamos a entender de vuelta la salud como un fenómeno social, como un proceso histórico-social, como algo que se construye y que se construye colectivamente. Ese es algo que es lo que asoma, por decirlo de alguna manera, a partir bueno, de lo que se puede ver en función de lo que está ocurriendo y en función de las intervenciones. Y por otro lado también reaparece una categoría que nosotros veníamos trabajando desde antes de la pandemia en distintos proyectos de investigación en la Universidad de La Plata, que es la categoría de la accesibilidad. La accesibilidad como concepto, ¿no? O sea, la accesibilidad es, digamos, decir, podríamos entrar a ella diciendo, bueno, ¿qué hizo el trabajo social durante la pandemia? Construyó accesibilidad. ¿Accesibilidad qué? A la salud, a la educación, a la justicia, a las políticas sociales. Cualquiera que haya trabajado y esté trabajando en este contexto, rápidamente entendería esto. Ahora, ¿qué es accesibilidad? Y bueno, la accesibilidad es acceder a una política pública, pero a veces no puedo acceder porque no accedo por desconocimiento, o no accedo porque no tengo el dinero necesario para llegar al lugar donde tengo que hacer el trámite para acceder, o no accedo porque ese lugar me queda muy lejos, o no accedo, por ejemplo, en el hospital, porque lo que a mí me pasa no lo considero significativo como el que está al lado mío, que sí considera significativo lo que le está pasando. Eso se llama percepción de lo mórbido en el campo de la salud. No sé si soy claro. Te lo digo en un ejemplo. Si yo soy cartonero y tengo que salir todos los días a juntar cartón para poder sostener mi economía doméstica, y me siento mal, voy a salir igual. Porque tengo que mantener mi economía doméstica. ¿Cuándo voy a acceder al sistema de salud? Cuando ya no pueda salir. Cuando lo que me está pasando ya me impida salir. Y alguien, si tengo suerte, me acompañará al centro de salud o al hospital. O sea, fíjense las variaciones que tiene este concepto que les estoy compartiendo de accesibilidad en función de cómo esto dialoga con la intervención y cómo dialoga con el trabajo social. Accesibilidad a la salud, accesibilidad a las políticas públicas, accesibilidad, para decirlo rápidamente, sencillamente, al sistema de protección social. Pero también algunas cosas que aparecen, algunos temas que aparecen en intervención y pandemia, por ponerle un nombre, es si esta persona tiene dificultad de accesibilidad, empiezo a pensar indicadores de vulnerabilidad social. Entonces ya estoy construyendo una categoría de análisis que me sirve para entender la realidad de lo que le está pasando. Y la puedo escribir. Y tengo elementos conceptuales para discutirlo. Entonces, ¿con qué trabajamos? Con vulnerabilidad social. Fíjense también cómo los indicadores de alarma en diferentes campos de intervención fueron alterados, cambiados, marcados por la pandemia.
Y ahí tiene que ver cómo escucho y cómo entiendo, cómo comprendo, cómo explico la percepción de problema de la población con la cual estoy trabajando. O, bueno, cómo, digamos, y eso tiene mucho que ver con trabajo social y pandemia en términos de intervención, cómo se trabajó y se trabaja en la organización de la vida cotidiana de los sujetos de intervención. Porque la vida cotidiana se ve interrumpida por este tema. Se ve atravesada por estas incertidumbres o interrumpida por un caso concreto de enfermedad. Entonces, ¿cómo reorganizo esa vida cotidiana? En muchos casos, el trabajo social apareció orientando en esa organización de la cotidianidad. O sea, es decir, campos que ya estaban, cuestiones que ya se conocían, aparecen con más fuerza en el contexto de pandemia. Si les interesa mirar esto, nosotros estamos ahora por juntar todo en un PDF, ordenarlo, pero pueden entrar al sitio de Margen, creo que todavía sigue estando, y pueden encontrarse todo esto que les estoy diciendo en experiencias concretas de trabajadoras y trabajadores sociales en todo el país, incluso en otros países de América Latina, que tienen que ver con esto que estamos conversando, que tendría que ver con un título sencillo y chiquito. ¿Qué hizo el trabajo social o qué hace el trabajo social en la pandemia? Y ahí van a encontrar muchísimas y cómo esas alternativas también se fueron transmitiendo de un lugar a otro. Les doy un ejemplo, digo, por la hora, ya estamos 7 menos 10. Uno de los primeros trabajos que recibimos era de un centro de salud, de un equipo interdisciplinario, pero los que mandaban el trabajo eran de trabajo social de Ushuaia, que era cómo trabajar APS, Atención Primaria de Salud, en pandemia. Y cómo armaron un protocolo de intervención. Ellos ya venían con cierta práctica en ese sentido, porque trabajar en Ushuaia hay problemas de accesibilidad parecidos a la pandemia cuando es la parte del invierno en Ushuaia, por la nieve, por no poder llegar a las casas, etc. O sea, tenían cierta práctica, no casualmente son de los primeros artículos que llegan. Pero bueno, tienen que armar un protocolo nuevo, diferente al que estaban armando, ahí incluyen algunas de estas cuestiones que estamos mencionando. Así que bueno. Y no yo, sé si... recién escuchándote, me acordaba, Dale. uno empieza como a pensarse a sí mismo, ¿no? En esos momentos, y cómo esto que vos haces referencia en relación a la desigualdad y a las modificaciones en cuestiones que ya estaban normadas y organizadas por las personas en su vida cotidiana, y cómo también la accesibilidad y la virtualidad en algún punto generaron acceso y en otros generaron también mucha desigualdad, digamos. Yo que trabajo en el campo de la salud mental, en general la población con la que yo trabajo no tiene acceso a la virtualidad, no tiene acceso a la computadora, a hacer trámites online, y muchas de las respuestas que surgieron por parte del Estado fueron por esa vía, digamos. Y muchas personas que quizás estaban acostumbradas a ir a su consulta y buscar su medicación, tenían que ahora manejarse con una receta virtual que le mandaban a la farmacia, y cómo eso que para alguien puede ser muy pequeño, digamos, desestructuró las condiciones de tratamiento y acceso a la salud de un montón de población que no podía comprender cómo llegaba la receta a la farmacia sin que ellos la retiren. Un problema de accesibilidad. Y cómo de alguna manera ellos tenían que poder acceder a esa receta, si no. En esa franja de población, digamos, todo lo que fueron lo que eran los permisos de circulación, lo que era sacar los turnos online, digamos, con población que no maneja, digamos, herramientas de tecnología y de acceso a, digamos, a internet o una página web. Fueron situaciones que eran muy de su cotidianidad y que desestructuraron mucho, y que ahí hubo que trabajar en esto, en cómo generar accesibilidad desde dónde, y mucho fue la accesibilidad institucional o la de los propios trabajadores que pusimos nuestros datos, nuestros teléfonos, ¿no? Como para poder generar accesibilidad para que ese otro
pueda tener su receta, su pase para conseguirse al colectivo, ir a la consulta, ¿no? Y empezar como a saltar esos escollos que parecían como muy fáciles para una parte de la población que se maneja con internet, con la virtualidad y con su celular, pero que para mucha otra era como otra vez reforzar este nivel de desigualdad. Tal cual, sí, sí, tal cual. Así que bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo salió antes, ¿no? Cómo la pandemia interpela las prácticas y bueno, y qué respuestas pudo hacer el trabajo social. Yo creo que generó muchísimas formas de respuesta y hubo muchísima creatividad. Así que, bueno, no sé si estamos a 8 minutos de las 7. No sé si quieren hacer algún comentario. Lo subjetivo que fue para todos, porque si bien era un mismo hecho, una enfermedad de COVID, cómo fue impactando en las distintas personas, tanto físico como económico, como social, o sea, cómo esto que vos decías es un hecho social y por ende es totalmente subjetivo, y cómo a las personas les impactó, a las instituciones, cómo se tuvieron que ir ayornando y dándole otra vuelta para, bueno, que mi organización es con niños, pero ahora tengo que atender a familias porque estas familias no pueden salir a trabajar. Entonces, bueno, cómo las instituciones también tuvieron que darse esa vuelta para lograr esto de esta subjetividad que pegó distintos a todo el mundo. Sí, sí, Adriana, mirá, yo te diría que esto que vos decís es muy útil como para pensar algo que venimos conversando. La pandemia la podemos observar como un fenómeno macrosocial, que se resignifica a nivel territorial y vuelve a resignificarse a nivel singular, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras subjetividades. En esa correlación trabajamos. Trabajamos en lo micro con impacto de lo macro atravesado por el territorio. Entonces, si lo macro está claro que es la pandemia y el territorio es la ciudad oculta, por dar un nombre, o la Villa 31 o un barrio del conurbano, se resignifica en ese lugar la pandemia porque va a tener características propias y marcadas por ese lugar y en la singularidad de cada uno de los que habitan ese espacio. O sea, lo podemos sistematizar así. Por eso decimos que es social, aunque también es singular, también es subjetivo, ¿no? Pero no hay subjetividad sin sociedad. Si no es una subjetividad que está en un frasco, digamos. Es algo que está ahí. Así que gracias por el comentario. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Duda, inquietud, algún comentario que quieren hacer? No, más Bueno, que nada, como dentro de esta subjetividad de cada uno también entra en juego la percepción del otro, ¿sí? Como también lo decías en el texto, también recuperar lo colectivo, porque si bien a raíz del neoliberalismo que se viene sufriendo desde la última dictadura militar y con los diferentes gobiernos y demás, creo que también esto de la pandemia sacó a flote la participación colectiva de las personas, ¿sí? Poder agruparse nuevamente, poder organizarse y poder estructurar nuevamente en base a esto que es macrosocial como la pandemia, situaciones microsociales en espacios más chicos, ¿sí? Y poder organizarse y estructurarse a partir de ahí también con diferentes modelos de intervención y herramientas. sí, sí. O sea, como fue resignificándose todo, ¿no? Así que sí, sí, creo que es interesante tu planteo. Irá como para seguir charlando. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo en la cursada, no poco tiempo hoy, pero sí, es un tema que daría como para hacer solamente un seminario sobre esto. Porque hay muchos más temas para trabajar, ¿no? Sobre todo para pensar cómo sigue, cómo seguimos, qué proponemos desde nuestro campo disciplinar. Pero bueno, te agradezco el comentario. Hablando de cómo sigue y cómo seguimos, hacemos ahí, ya llegando al final,
un breve comentario en relación a, habíamos dicho que en el Classroom les habíamos colgado el cronograma donde contemplábamos los primeros 4 encuentros, en esto de la plasticidad con la que vamos laburando clase a clase. Nosotros vamos a pautar mañana con Alfredo y con Adriana los temas para la semana que viene, de modo de que ustedes ya tengan el fin de semana el material de lectura para los encuentros de martes y jueves de semana que viene, donde estaríamos cerrando los primeros 6 encuentros que en el caso de estudiantes, comillamos, externos, de aquellos que no fueran de la cursada regular de UBA de verano, algunas habían pautado esos 6 encuentros y cerrar ahí este primer proceso. Eso por un lado, con lo cual, digo, para entre mañana a la noche y el sábado van a tener en el Classroom esa información en relación a cursada de semana que viene. Lo que volvemos a pedir es ya algunos o algunas de ustedes nos fueron mandando mail para contarnos quiénes tenían ganas de continuar con la cursada pasados esos 6 encuentros. Insistimos, no hay ninguna obligación, quien quiera cerrar semana que viene con los 6 encuentros y luego tener la certificación, están en condiciones de hacerlo, y quien quiera continuar, no por nada en especial, simplemente para tener con Adriana y con Alfredo el número un poco más claro de cuánto seguirían y demás, pero eso. Es más bien para saber cómo, con qué universo vamos a continuar. ¿Está bien? ¿Entendió? ¿Dudas? Sí, quienes ya tengan, también pueden terminar de decidirlo la semana que viene. O sea, pueden seguir evaluándonos a ver si les copan los encuentros y no, y cuando terminen los 6 encuentros nos dicen cómo continúan o no. Digo, no hace falta que lo hagan ya, pero quien sepa, si lo puede mandar por mail, ya vamos anotando eso para tener ese perfil. Creo que es todo, ¿no? Vamos. Adri. Y a partir de la clase 7, o sea que sería del martes, no de semana que viene, la siguiente, ya vamos a empezar a trabajar en torno a la elaboración de los ensayos. Que para el caso de quienes están cursando la materia de verano de UBA, es el requisito para aprobar la asignatura, y en el caso de los externos, ya Alfredo había hecho la invitación a escribir ensayos con la eventual posibilidad de que eso después lo publiquemos, si fuera el caso, en la revista Margen y demás, digamos, como invitación. Gaby, tenés una pregunta. No se te escucha. No se escucha. No. No. Sí, porque te leímos los labios nada más con si se escucha. Hasta ahí llega mi lectura de labios. Poner en el chat, si no. ¿Cómo se accede al Classroom? Quien no pueda acceder al Classroom o que no le hayamos dado, hagamos una cosa, les pongo acá en el chat ahora mismo la invitación al Classroom, así ya ahí acceden. Mientras Gaby va poniendo su pregunta. Ahí queda el link de acceso al Classroom. Si de todos modos alguien por lo que fuera no puede, nos manda mail y los autorizamos a ingresar. Gaby, a todos. Ahí está. Si en el caso no siga las 14 clases, ¿se puede acceder para verlas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los videos los vamos subiendo, no hay problema. Quedan así. Tipo canal Volver. Sí, no les vamos a dar de baja en el Classroom, quédense tranquilos que vamos a seguir compartiendo los videos y los materiales. Y les van a llegar esos mails de han publicado en el Classroom. Sí. Bueno. Bien. Han pasado peores veranos que esto, chiquis. Bueno, eso, entonces, ¿no? Buen fin de semana y nos estamos viendo semana que viene. Buen fin de semana, gracias. Chao, buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de adiós. semana para todos, gracias. Muchas gracias. Nos encontramos.